solar total, como lo estoy mostrando acá, es exactamente cuando la luna se pone enfrente del sol en cierta punto de punto de la Tierra donde tenemos una sombra y logramos ver pues que se tapa en sí el sol. Y en este caso me llamó la atención pues saber de que en México en abril, en el 8 de abril, va a haber un eclipse visible que va a pasar por toda esa región que está marcada en negro y vamos a ir viendo de pues que eso sucede en diferentes partes del planeta y esto pues por ser México es una parte que llamó la atención porque sí es un evento que ha sido muy difundido en las redes sociales y en las noticias. Bueno, entonces, ¿qué es en sí un eclipse solar? Bueno, sabemos que el eclipse solar sería la sombra en esencia de la luna sobre la Tierra. O sea, vemos que la Tierra, la luna se pone en la misma línea directa de iluminación de la luz del sol y eso va a crear una sombra. Entonces tendremos en este caso dos tipos de sombras, una penumbra lunar que sería una sombra un poco más leve y tendríamos una parte que sería una sombra más fuerte, que sería la que va a crear la parte del eclipse total. Y eso pues nos llama mucho la atención porque a simple vista podemos ver que existen cosas podemos ver que nos va a dar a entender informaciones sobre lo que está sucediendo en el Sol. Entonces, pues los tipos de eclipses solares que vamos a tener, pues son los parciales, cuando la luna no cubre directamente al sol. El anular, cuando la luna no logra cubrir completamente al sol y siempre se logra ver una parte de la parte externa del sol. Y el total, donde solo vemos un resplandor de lo que sería la parte del sol, ¿verdad? Y aquí podemos ver pues la luna pasando enfrente del sol y podemos ver las diferentes etapas. Y quiero recalcar en estos dos eventos aquí, en los del centro, que vemos como que si hubieran unos cabellos, si quieres llamarlo de alguna forma, que son más claros y que tienen unas formas bien diferentes. O sea, no tenemos una forma de poder ver qué es lo que hay, pero eso es lo que nos va a llamar la atención porque cuando vemos de más cerca la luna y vemos ahí que tienen unos ciertos comportamientos diferentes y podemos ver de que eso que se ve ahí tiene alguna información extra que así al simple ojo no lo podemos ver. Entonces resulta ser de que eso se debe al hecho de que el Sol mantiene erupciones constantes, tiene llamaradas constantes en su superficie y obviamente que nosotros así a simple ojo no lo podemos ver porque nuestros ojos no están habilitados para eso, pero podemos ver que con ciertos telescopios y ciertos equipamientos especiales podemos ver ese tipo de comportamiento. Bueno, ahora vamos a ver qué es en sí una llamarada solar. Resulta ser que una llamarada solar en sí es una explosión que se da en la superficie del Sol. Y resulta ser que existen múltiples explosiones continuas en el Sol, pero estas en particularmente sobresalen sobre las otras y eso pues es lo que nosotros nos interesa saber. ¿Por qué? Porque resulta ser que si nosotros vemos este puntito que está acá, ese es el tamaño de la Tierra con respecto a la llamarada solar. Entonces lo que tenemos es que esa llamarada solar pues nos puede destruir en cierta forma y eso pues obviamente es una cuestión de interés. Vamos a ver de que esas actividades del sol pues son continuas y nosotros pues tenemos que estar monitorando porque en algún momento eso nos puede llegar, así como ha sucedido continuamente durante todo este tiempo, que hemos recibido rayos solares, existe el viento solar, que en sí son las partículas que salen del sol y que llegan hasta la Tierra. Luego tenemos, por ejemplo, un pequeño video de aquí de la NASA, donde se ve una interacción encima del Sol, cómo es que suceden este tipo de explosiones. Ahí vemos de que sale el material sale de aquí y podemos ver los arcos que se forman por el propio magnetismo del Sol.
O sea que en esencia, todas las partículas que salen al espacio son atraídas nuevamente hacia el interior del Sol. Y eso obviamente se debe a la gravedad, campo electromagnético y todas las fuerzas que actúan encima del Sol. Entonces, cuando lo vemos en todo en contraste, nosotros, o por lo menos desde el punto de vista de un de telescopio, de un satélite, vamos a ver ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque nosotros logramos ver que existe una gran cantidad de cosas sucediendo en el Sol y eso pues obviamente va a tener algún tipo de efecto sobre nosotros. Si lo queremos poner así en contexto, nosotros estamos bien cerca del Sol, el tamaño de la Tierra con respecto al Sol es prácticamente minúsculo y obviamente que eso nos puede causar un gran problema. Entonces, es de pensar de que los planetas que están más cerca del Sol, ellos tienen pues más efectos sobre ese tipo de llamaradas y que obviamente que tienen problemas con su atmósfera, y podemos hablar sobre Mercurio y Venus y así ver cómo ellos pues han perdido prácticamente la atmósfera o no la pueden mantener por el mismo hecho que están tan próximos al Sol, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo es que la Tierra ha sobrevivido? Bueno, primero estamos un poco más separados que los otros dos planetas primeros y tenemos aparte de eso un campo electromagnético que nos ha ayudado a contrarrestar ese tipo de interacciones de las partículas con nuestro planeta, ¿verdad? Y entonces, ¿eso se debe a qué? Pues que la Tierra pues tiene su núcleo, es un núcleo de hierro fundido, que él está en constante movimiento, que al final crea un campo electromagnético que es el que nos ha estado protegiendo. Y entonces, ¿cómo sabemos que estas llamaradas pues interactúan o que las partículas que son que salen del Sol se mantienen en contacto continuo con la Tierra? Pues bueno, existe la aurora boreal. Ahí nosotros vemos la interacción de las partículas y ellas tienen pues esa interacción con los campos electromagnéticos y la parte de los campos electromagnéticos siempre es más fuerte en los polos. Por eso la mayoría de las referencias que tenemos es que estos campos electromagnéticos son vistos más en los países más nórdicos, en la parte norte del hemisferio, o en la parte del hemisferio norte, en la parte más cercana al polo norte. Y bueno, lo queremos ver desde otro punto de vista, de la perspectiva desde el espacio, podemos ver de que existe ese tipo de interacción siempre, que nosotros probablemente no tenemos esa perspectiva por estar pues en la Tierra directamente. Y bueno, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué es importante tener ese tipo de información y entender ese conocimiento? Bueno, podemos ver de que ese tipo de llamaradas solares o ese tipo esos materiales que son expulsados y esa cantidad de energía que es expulsada a través de esa llamarada solar hacia la Tierra, eso nos causa daño a nosotros porque interfiere, por ejemplo, en las comunicaciones de celular, en el GPS, en la parte de la red de potencia. Inclusive podemos perder un tipo de conexión con ciertos cables que están abajo son cables submarinos. Y es siempre vamos a tener algún tipo de interacción con respecto a ese tipo de tecnología en el día a día y nosotros pues vamos a sentir esa diferencia por lo mismo de que estamos acostumbrados a tenerla de una forma normal. Y entonces, pensando en eso, pues voy a darles un poco de historia para que veamos cómo ha evolucionado este tipo de situaciones y por qué anteriormente no era tan interesante o por lo menos no era tan complicado tener una llamarada solar sin que la Tierra pues parase sus actividades, ¿verdad? Pues bueno, eh, la primera llamarada solar documentada fue documentada exactamente el 1 de septiembre de 1859. Esta sucedió, pues, el 1 de septiembre y fue documentada por el astrónomo Richard Carrington. Y esta es la llamarada más, que ha sido documentada la mayor llamarada documentada en los últimos 500 años. Y es el primer evento que realmente se está documentado que impactó a la Tierra. Obviamente que antes no había tanto interés en saber lo que sucedía en el Sol, pues no había ni siquiera medios para ver
pues directamente al Sol y ahora pues en esas épocas ya existían telescopios específicos con los que se podían ver. Y en este caso vimos de que en esa época hubieron interrupciones grandes en las comunicaciones telegráficas globales. Inclusive en esas épocas, pues si se lee un poco de historia sobre esos eventos, resulta ser de que estos eventos pararon las telecomunicaciones globales y incluso los propios operadores de los telégrafos recibían choques eléctricos por las mismas partículas que se transmitían a través de los cables en los que se habían este tipo de comunicaciones. Y bueno, ¿cómo fue que fue documentado? Resulta ser pues de que el astrónomo Carrington, él empezó a observar al sol y empezó a ver que existían unas manchas negras. Resulta ser que esas manchas negras son las manchas que él pues documenta en ese trabajo que él hizo. Y resulta ser de que esas manchas son exactamente donde suceden las llamaradas solares. Entonces, están exactamente relacionadas unas con otras y esto al final de cuentas, pues obviamente que trajo por lo menos a vista de que esos eventos sucedían uno a la par del otro. Y entonces aquí tengo otra simulación de lo que sucedió en el evento de 1859. Vamos a ver de que el Sol normalmente saca su material, hace su viento solar, sus partículas, pero en este caso fue un caso extremo. Y vamos a ver cómo llega el campo electromagnético que está en esta parte que estoy apuntando aquí, no sé si se ven, que él se disminuye tanto que queda cerca de la Tierra y resulta ser de que igual en los eventos históricos se puede ver de que en esa región inclusive aparecieron auroras boreales en el Caribe. Voy a dejar aquí para que ustedes vean pues vean cómo eso fue, cómo fue el impacto que estuvo sobre la Tierra. Si ustedes ven, la cantidad de expulsión de material fue tan grande que el mismo campo electromagnético se llegó a disminuir en una de las partes de la Tierra. Entonces, si lo vemos, pues vemos de que hubo una cantidad masiva de energía que salió del Sol y que eso pues llegó directamente a la Tierra. Pues para mencionar otro evento de esos en los tiempos modernos, pues hubieron una serie de llamaradas solares intensas en agosto de 1972. Y esto obviamente, pues redes eléctricas, redes de comunicación y las interrupciones en los satélites fueron una de las partes comunes, pero resulta ser de que hubo un evento muy interesante que fue la detonación accidental de minas submarinas, ¿verdad? Y esto se dio en el tiempo que estaba la guerra de Vietnam y muchos reportes dicen de que pensaron de que estaban siendo atacados por el enemigo y resultó ser de que al final fue pues la llamarada solar que detonó ese tipo de minas. También hubo una necesidad de reestructurar el sistema de energía que le suministraba los cables de telecomunicación transatlánticos, pues resulta ser que anteriormente los cables no tenían fibra óptica y todos eran metálicos y pues bueno, ellos recibían ese tipo de impacto de energía en las estructuras de ellos, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos pues cómo era anteriormente documentado una llamarada solar y esto pues fue en 1972 y esa es la llamarada solar que creó esos eventos que les acabé de mencionar. Y bueno, en 1989, en marzo, hubo otra poderosa llamarada solar que causó daños en los equipos de las plantas eléctricas en Canadá. Si miramos en la imagen del lado superior derecho y en la inferior izquierda e inferior derecho también, vemos que tenemos placas quemadas, que esas son quemadas debido a esta cantidad de partículas eléctricas, pues de energía que vienen del sol y ellas se quemaron y obviamente que hubo interrupciones grandes en cuanto a la alimentación eléctrica del país, de esas regiones en las que se recibió esa cantidad de energía. Entonces, si vemos, para nosotros pues se vuelve necesario crear sistemas de monitoreamiento y producción para poder
entender o por lo menos prepararnos para este tipo de situaciones, porque tenemos ahora, todos dependemos de GPS, podemos depender incluso los aviones y todo este tipo de situaciones dependen del posicionamiento que los propios satélites les dan. Y entonces, obviamente que no solo la parte de la radiación solar es la que nos causa problemas, sino que también estamos viendo de que la propia interacción de los comportamientos en la propia Tierra, por ejemplo, tormentas eléctricas, podemos ver que las propias tormentas eléctricas internas de la Tierra nos causan un problema en cuanto a la comunicación atmosférica de los satélites con las diferentes formas de recibir esta información en la Tierra. También vemos que va a haber problemas con la red de celular, las estaciones de navegación de GPS pueden caer con problemas, las señales de radio se ven interrumpidas y eso pues al final de cuentas pues crea un montón de trastornos en lo que nosotros estamos acostumbrados como ser el día a día de pues nuestra forma normal de vivir. Y entonces eso, pues obviamente que a nosotros nos interesa. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo vamos a abordar este tipo de problemas? O sea, ¿es posible modelar este tipo de problemas dada su escala? Ya vimos que la escala de estos eventos, pues son inclusive el tamaño es inclusive mayor de que la propia Tierra, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a abordar de una forma matemática, tratando de seguir un ciclo de modelación matemática. ¿Por qué? Nos interesa en esencia entender lo que nosotros podríamos hacer para poder hacer algún tipo de entendimiento, tener un tipo de entendimiento y hacer algún tipo de acción a favor nuestra de poder hacer este tipo de, de entendimiento del problema. Entonces, primero necesitaríamos especificar el problema. Ya vimos que es un problema altamente complejo, que es material energético, viene del sol. Tendríamos que definir más o menos un enfoque con el que vamos a modelar, o sea, escoger un área de la ciencia que nosotros conocemos, que vamos a utilizar como referencia para poder hacer esos modelos. Luego vamos a formular el modelo, vamos a tratar de resolver el problema matemático que sale de ese modelo, de la representación, y vamos a tratar de darles interpretaciones. Una vez que tenemos esas interpretaciones, si es que tenemos datos reales, comparamos. Y si ya consideramos de que el modelo ha sido aceptado, pues lo utilizamos para explicar y pues para predecir o diseñar lo que queremos hacer con el respectivo modelo. En el caso de la parte del enfoque de las llamaradas solares, pues podemos abstraer de una forma simple, podemos verlo aquí al lado derecho, podemos pensar en que si fuese un cable y que el campo electromagnético gira alrededor. Ese sería uno de las tantas formas de verlo. Podemos recurrir a la parte de magneto-hidrodinámica, que sería la parte que trata del magnetismo y el plasma, entender esa área bien y tratar de esa área extraer información suficiente como para poder establecer modelos matemáticos de este tipo. En este caso, pues tenemos modelos en el que vemos campo eléctrico, vemos los campos magnéticos en las direcciones que van los ángulos, o sea, alrededor, viendo que se hace un círculo, inclusive un campo electromagnético que va en una dirección, en la dirección en la que está en contra al movimiento o mejor dicho, en la dirección que sería la dirección donde se va moviendo la energía, ¿verdad? Y eso sería una de las formas de abstracción que podemos hacer podemos utilizar para poder comprender el fenómeno. Una vez que tenemos ese tipo de modelos, ya una vez confirmado con toda la parte de la literatura que ya se ha ido haciendo, incluso con datos que se pueden obtener en bancos de datos especiales para cuestiones de científicas, y entonces podemos hacer simulaciones computacionales que en esencia lo que nos darían es información de todas esas variables que nos pueden interesar para saber si el sistema es estable, no es estable, va a haber o no va a haber una parte de este tipo de comportamiento de las llamaradas solares. Y al final, lo que nos interesa es tener un observatorio, una forma de observar este tipo de aspectos. Entonces, resulta ser interesante
de que existe pues este lugar donde podemos ver las noticias de las llamaradas solares. Por ejemplo, una llamarada solar, si se ve hasta acá, es del 18 de julio de 2023. Podemos ver la velocidad del viento solar en tiempo real. Podemos ir analizando todo este tipo de comportamientos que esos pues obviamente nos dicen mucho. Y resulta ser pues de que ese tipo de comportamientos nosotros lo podemos analizar de forma pues más científica y ver cómo esto nos afecta, porque existe actividad solar que daña, por ejemplo, los siembros en la parte de la agricultura, ¿verdad? Y eso pues obviamente que es de todo interés, de nuestro interés poder hacer este tipo. Entonces, hay mucha información que viene en este tipo de lugares. Por ejemplo, acá podemos ver, no sé si se logra ver, que tenemos velocidad del viento de sol moderadamente alta de 535 kilómetros por segundo. O sea, ya vimos que existe ya una cantidad de información que viene del sol. Entonces, necesitamos ver, podemos ver así si existen puntos solares o puntos negros. Aquí serían las manchas solares donde va a haber las llamaradas solares, ver cuáles serían los casos y así sucesivamente podemos obtener informaciones que probablemente para algún tipo de investigación o de actividad no sean de interés. Entonces, todo eso viene del propio hecho de que hemos establecido pues con cuestiones de matemática, en este caso, podemos obviamente no solo restringirnos a hacer matemáticas, sino que agarrar todas las ciencias juntas y poder hacer una parte multidisciplinar y obtener un sistema de este tipo que nos puede ser muy beneficioso. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos ustedes por su atención y por haberme dado este espacio para poder compartir un poco de esta área que me ha llamado la atención. Agradecemos al expositor. ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer al expositor? ¿No? Ángel, ¿algún comentario? Creo que no está. Marlon, ¿hay alguna información que hayas visto o que tú sepas que puedan predecir o decir, digamos, con qué frecuencia se dan ese tipo de fenómenos, que pueda suceder algún fenómeno que nos afecte de manera global? Pues existe una de las predicciones que hay hasta ahorita, pues por un grupo de científicos, de que parece ser que va a haber una llamarada solar masiva en el 2025. Yo no tengo más detalles de cómo fue que ellos sacaron eso, porque estuve leyendo varios papers, pero no mencionan así una justificación específica de por qué eso. Pero lo que sí es seguro es de que incluso eso ya ha sucedido antes. Encontré pues un trabajo en el que habla de en que encontraron partículas de esas así en los glaciares de la Antártida. Y resulta ser de que eso fue un evento que sucedió hace 9.200 años. Entonces eso con seguridad va a suceder, pues ahora las formas de predicción pues están mejorando cada vez más. Recordemos de que el hecho de tener computadores más modernos nos da para podemos hacer una serie de predicciones más rápidas y eso pues obviamente que nos ayudaría a entender mejor esta naturaleza, la naturaleza de estos eventos. Entonces, digamos que sí hay evidencia de que son frecuentes y que han existido estos procesos pues desde hace años, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que ahora para nosotros lo que sucede es que como tenemos tanta tecnología electrónica que después obviamente va a depender de que funcionen continuamente, nosotros vamos a tener, pues nos vamos a sentir ese impacto. Entonces, por eso es interesante, pues obviamente considerar eso, porque antes pues no había nada eléctrico y sucedió y nadie se dio cuenta. Digamos que ahorita la afectación va a ser más palpable, ¿no? Más alta, sí, más alta, exactamente. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Marlon. Volvemos a agradecer al expositor.
Gracias, Bueno, Marlon. muchas gracias. Muchas gracias a todos por haberme invitado.